Hace más de 10 años, un encuentro con Jesucristo transformó su vida para siempre. Desde entonces, ha dedicado su caminar a servir con pasión, enseñando la palabra y llevando libertad a quienes la necesitan. Desde la Iglesia Cielos Abiertos en Tenerife, España, sirve formando discípulos y viendo vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Demos un fuerte aplauso a Esther Trems. Bueno, qué privilegio el mío estar en este lugar. Mi nombre es Esther Trems, vengo de España con mi pastora Ana Olondo, a la que sé que muchos conocen y aman, una mujer especial que prende la llama de todo aquel que se le acerca porque ella vive prendida en fuego y su amor por Dios es contagioso. Nuestro pastor Tony Vargas, que en esta ocasión no ha podido venir, un hombre con muchas virtudes, pero sobre todo con un buen corazón, un buen pastor. Y el Espíritu Santo de Dios, que hace que todo esto sea posible. Yo tengo el honor de caminar con mi pastora y hay muchos lugares a donde voy con ella, primero para servir a Dios y segundo para ayudarle en todo lo que puedo. Pero hay otros lugares donde Dios me lleva. Y sin duda, Guatemala es ese lugar. Sé que Dios me ha traído aquí para traer una palabra para este pueblo que marque un antes y un después y para entregarte todo lo que yo he recibido, porque yo he recibido la libertad de Dios y como consecuencia mi vida ha sido transformada. A mí el Señor me libertó de las tinieblas a la luz, de las mentiras de Satanás, del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Rompió maldiciones generacionales, me sanó, restauró mi matrimonio, la relación con mi padre y todo, absolutamente todo lo que he recibido, voy a entregarlo aquí en este lugar porque yo he entendido que lo que uno recibe es para dar, que la unción es por las almas, porque si no se estanca, se pudre y huele mal. Y con esto quiero que sepas que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo porque tenemos el mismo Padre y el mismo Dios. Me encanta el lema de este congreso, libertad que transforma, porque es una realidad. Es imposible tener un encuentro con Jesús y que todo quede igual. El único nacimiento en la historia que ha partido el calendario en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y así tiene que ser en tu vida. Si a día de hoy tú no puedes decir que tu vida marca un antes y un después, prepárate, porque hoy llegó ese día. ¿Amén? Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Porque todo esto es por Él. Y gracias a Él. A mí el infierno me dijo hace muchos años, Esther, a tus 40 años te voy a perfeccionar. Te voy a adentrar en el ocultismo y vas a escudriñar el tarot y me servirás a otro nivel. Estoy en mis 40 años, aunque aparento 20, no es mentira, ya me dicen señora. Estoy en mis 40 años y es la primera vez que salgo de mi país, de mi continente, para predicar en otra nación. Donde Satanás tenía un plan para mi vida, vino, pero Dios, que rompe los planes de Satanás y devuelve la vida al diseño original. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy contigo. Va a romper los planes que Satanás ha querido poner sobre tu vida. Ese yugo, ese decreto para venir el pero Dios que devuelve la vida al diseño original. Yo quiero empezar hablándoles de mi persona favorita, el Espíritu Santo de Dios. Él hace su primera aparición en la historia de la humanidad en Génesis 1:2. Dice así: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Él estaba desde el comienzo, desde la creación, desde el principio del mundo, pero también estaba desde mi comienzo, desde mi creación y desde el tuyo, aunque no le conocíamos. Dice que la palabra se movía, es rachaf en hebreo, y significa planear, cubrir o incubar como ave que protege sus huevos hasta que nace la vida. Así me siento yo. Mi madre se quedó embarazada de mí y fue a abortar. Y yo
les hablo de esto, imagínense cómo puede ser hace 41 años, los procesos de aborto no son como son ahora. Ella llegó al lugar famoso de esa ciudad donde todo el mundo practicaba el aborto y por porcentaje tenía el 100% de efectividad, y le inyectaron un líquido que provocaba el aborto. Y resultó ser que ese líquido no cumplió con su función. Y le dijeron, bueno, la verdad es la primera vez que pasa, vuélvete a tu casa y ven mañana, lo intentaremos una vez más. Y mi madre volvió al día siguiente y le volvieron a inyectar el líquido que provocaba el aborto. Y una vez más fue fallido el plan de Satanás. Donde Satanás quería muerte y destrucción para mi vida, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios cubriendo e incubando sus huevitos hasta que llegara la vida. Un plan de Satanás, mientras tú tengas a Dios en tu vida, aunque tú no le conozcas, aunque tú no lo sepas, Él va a cambiar ese diseño que Satanás tiene para ti. Y aquí estoy, después de 40 años. Tenía un día en la iglesia una liberación. Yo tuve un proceso de liberación largo. Y un día un demonio decía, la tiré por las escaleras cuando tenía 3 años y quise matarla. En ese momento en el espíritu yo pude ver el lugar, y cuando llegué a mi casa le pregunté a mi familia y me dijeron, sí, la verdad, cuando eras pequeñita, te caíste de unas escaleras desde una azotea y era la casa de tu abuela y ese era el lugar que yo había visto. Otro intento fallido de Satanás, porque ahí estaba el Espíritu Santo de Dios para librarme de la muerte. Tenía como 10 años, mi padre nunca estuvo, pero cuando apareció vino para subirme en un coche borracho y decirme que nos íbamos a tirar por un barranco y que lo hacía por amor. Imagínense el concepto de amor paternal que yo tenía cuando empecé a conocer a Dios, pero Dios rompe estructuras, rompe patrones y te enamora. Ahí también estaba el Espíritu Santo de Dios para darme la valentía de salir corriendo de ese coche y buscar ayuda. Tercer intento fallido de Satanás. Y tenía unos 19, 20 años cuando tuve un accidente de tráfico importante. El coche quedó siniestro total, dio vueltas. A mí me sacó el de la grúa y me dijo, acabas de volver a nacer. Yo salí así, con otra ropa, sin aruñazo, sin sangre, sin un morado. El Señor me libertó de la muerte y todo lo que yo he recibido hoy viene para ti, aunque no sea esa muerte física. Todo lo que Satanás ha querido matar en tu vida, hoy va a volver a su diseño original. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás lo tiene claro, él no se desenfoca. Él viene a matar, a robar, a destruir, a acabar con todos tus planes. Aquí Jesús habla de 2 reinos, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Y nosotros muchas veces le damos la mano a Satanás y nos ponemos en un acuerdo con él para romper, para matar y para destruir todo aquello que Dios nos ha entregado. Satanás tiene objetivos claros y uno de ellos es tu relación con Dios. A Satanás no le interesa que tú ores, que tú busques al Señor, que tengas ese tiempo de intimidad, que le hables, porque Satanás te quiere para él, a solas, como hizo con Eva, para hablarte, para manipularte, para en ese campo de batalla que es la mente, dominarte. Y cuando puede, destruirte. Otro de los objetivos de Satanás es romper el hogar, la familia, los matrimonios. Y muchas veces usa a la mujer para romper un matrimonio con la autosuficiencia. Ahí viene Satanás a decirte, tú mujer guerrera, y más las que somos tiradas para adelante, así se dice en España, mujeres tiradas para adelante, luchadoras, guerreras, que no nos hace frente a nada, viene a querer hacerte crecer el ego. Valiosa, te dice, no necesitas a tu marido. ¿Para qué? Tu marido no necesita ni a tus hijos, total. Mira tú, mira tus dones, mira tus habilidades. Y tampoco es que te trate tan bien. Y ahí él te eleva, te hincha, te infla y hace crecer tu ego. Y cuando ya consiguió lo que él quería, te tira al suelo, te destruye, te pisa y te dice que eres una despreciada,
desvalorada, rechazada, abandonada, y durante todo ese camino ya le puso otra mujer a tu marido delante. Por eso no le des oído a Satanás. Nosotros tenemos que estar alineados al Espíritu Santo, que es la persona que Jesús dijo que nos iba a mandar. El Espíritu Santo de Dios no vino en Pentecostés y desapareció. Dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús estaba limitado en la tierra, Él podía llegar a un determinado número de personas y a nosotros nos beneficiaba que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, estuviera con nosotros, dentro de nosotros y poder tener acceso a Él. Pero el Espíritu Santo de Dios no solamente estuvo para librarme de la muerte. El Espíritu Santo de Dios también estuvo un día de tristeza. Esos días que nosotras como mujeres guerreras podemos con todo, pero hay días que todos nos puede. Y yo recuerdo un día que yo no podía ni con mi vida. Y salí al llamado y le dije, Señor, necesito un abrazo. Necesito el abrazo del Padre porque hoy estoy destrozada. Y cerré mis ojos y esperé que el Espíritu Santo me diera un abrazo. Quería sentirlo y abrir los ojos y ver que no había nadie para yo tener la confirmación de que había sido Él. Y nada pasó. Y terminó el llamado y yo pasé de la tristeza a la rabia, al enfado, porque Dios no me había dado un abrazo. Iba de camino a mi silla y vino una chica jovencita y me dio tan fuerte abrazo que mientras ella me estaba dando el abrazo, su madre decía al lado, mira mi niña, este abrazo tiene que venir de Dios porque mi hija no abraza a nadie. Nosotros le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas y cuando no las hace como queremos nos enfadamos y eso es rebeldía, déjame decirte. Déjale obrar como Él quiera. Siempre lo va a hacer mejor que como tú se lo vas a pedir. Un día también recuerdo, estaba en un hotel, un viaje ministerial, y llegué a la habitación y yo estaba sola y habían 3 camas. Y yo siempre le digo al Señor que esa es su habitación y qué cama quiere. Y esto lo hago gracias a Satanás. Él se cree que nos atormenta y lo que él hace siempre es para acercarnos más a Dios. Porque yo recuerdo la primera vez que viajé con mi pastor a un viaje ministerial, llegué a la habitación y oí con una voz terrorífica, esta noche duermo contigo. Con la luz encendida, era mi primer viaje. Toda la noche con la luz encendida. Desde ese día yo le entrego la habitación al Espíritu Santo y le digo, ¿qué cama quieres o qué lado de la cama quieres? Pues ese día yo le decía, Señor, ¿dónde te quieres acostar? Y el Señor no me decía, yo me acosté en una cama. Y le dije, bueno, y en vez de elegir cama, ¿por qué no te acuestas aquí con...? No me hizo falta continuar. Levanté la manta para que el Señor se acurrucara conmigo. Y fue tanta la presencia de Dios que yo no tengo cómo explicarles ahora lo que yo sentí. Yo lo que sé es que la habitación entera se invadió de su presencia y yo lloraba hasta que me dejé dormir. El Espíritu Santo de Dios no está solo cuando tenemos problemas, cuando necesitamos que nos liberte. Está también para darnos cariño, para decirle, ¿no quieres estar sola aquí en la cama? Yo me acurruco contigo. Y ese es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Otro día estaba en el hotel, otro viaje ministerial, en este caso estaba con mi familia, con mi marido y mi hija. Y yo llevaba ya semanas diciéndole al Señor que necesitaba una señal para que Él me dijera qué paso dar en una situación determinada, porque yo no quería ir con mis fuerzas. Y estábamos orando y me dice mi hija, mamá, ¿por qué no le escribes una carta al Espíritu Santo? Dice, yo tengo folios y bolígrafos. Le digo, bueno, hija, pues dámela. Le escribí la carta contándole todo como si él no supiera nada. Y yo guardé la carta en mi Biblia y le dije a mi hija, bueno, hoy es sábado, la empresa de correspondencia no trabaja mañana domingo, pero seguro el lunes voy a tener respuesta. ¿Qué se creen que ocurrió? El lunes a las 9 de la mañana fui su primer reparto porque él me trajo la respuesta. ¿Por qué lo hizo así? No lo sé. Por honrar la fe de mi hija, porque le plació. Pero con esto quiero decirte que Él está en todos los momentos de tu vida porque Él siempre está.
El problema es que no le conocemos, que no le damos lugar y que muchas veces le ignoramos. Y la clave de todo esto es conocer a Dios. Nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Este texto nos habla que tras la muerte de Josué, creció otra generación de israelitas que no conocían a Dios. Estos israelitas habían heredado la tierra, pero no habían heredado la fe. Sus antepasados habían tenido una relación con el Dios Todopoderoso. Los había librado más de 400 años de esclavitud, les dio el maná del cielo, el agua de la roca, la protección de las plagas, pero esa generación de israelitas murió. Y esta otra que creció no conocía a Dios. Y nosotros tenemos que ser como Moisés. Me llama mucho la atención en Éxodo 33:11, cuando dice: el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Nosotros no tenemos que conocer de Dios. Estamos en un tiempo, hemos nacido en una generación donde a un toque de tecla sacamos la información de quien queramos. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a conocerle a Él, como te digo, en la intimidad. Porque a Dios no se le conoce en un púlpito, a Dios se le conoce en el secreto, como cuando comienzas con tu primer amor, tiempo a solas, tiempo de calidad, donde invade todo tu cuarto o tu cuarto de guerra, donde quiera que te encuentres con Él. Y es tanta la presencia que te sobra el mundo. A eso me refiero. Y ese es el mayor propósito que nosotros tenemos en la tierra: conocer a Dios y vivir pegados de su mano. Cuando yo llegué a mi iglesia, yo no conocía a Dios. Yo conocía de un Dios lejano, que si te portabas bien ibas al cielo y si te portabas mal ibas al infierno. Es decir, le tenía más temor que amor. ¿Cómo puede ser eso el mayor proveedor de amor? El Señor en este tiempo me ha revelado el amor que Él tiene. Y en la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. De tal manera. No hay una palabra que pueda describir la magnitud, la inmensidad que el amor de Dios tiene para nosotros, para su pueblo. Y ha tenido que bajarse a nuestro nivel para que nosotros entendamos que el amor de Dios es superior a cualquier cosa que nosotros podamos entender, porque lo que nosotros más amamos, que son nuestros hijos, Él lo entregó por nosotros. Y vivimos por la vida agachadas, con indignidad, sin creer que Dios nos ama. Pero eso es una mentira que hoy va a caer en el nombre de Jesús. Cuando yo llegué a la iglesia, como les contaba, fui invitada un día a un bautismo de alguien muy especial, y lo primero que pensé, me equivoqué de lugar, porque esa iglesia no cumplía con mis estructuras mentales de lo que tenía que ser una iglesia. Yo conocía la católica y llegué a un lugar bonito, alegre, donde la gente bailaba, y me encontré a la persona que me había invitado y dije: ay, vale, bien, estoy en el lugar correcto. Y hasta ahí todo bien, hasta que empecé a ver que la gente tenía unos movimientos raros y se caían al suelo. Y lo primero que pensé, esto tiene que ser un show, imposible que esto sea verdad. 50 euros le tienen que pagar aquí a cada uno por cabeza para hacer este espectáculo. Pero ese día, a pesar de mi incredulidad, estaba la soberanía de Dios y Él me sanó de la espalda. Y de alguna manera me atrapó, porque a pesar de lo que yo pensaba, continué yendo a la iglesia. Y pasaron los meses, les voy a hacer la historia corta. Y un día, en la última fila, porque yo me sentaba al final porque me daba un poco de miedo, por si me tenía que echar a correr, le dije a Dios: ¿esto es verdad? ¿Tú realmente eres así? ¿Tú libertas, tú hablas, tú sanas? Si esto es verdad, yo quiero vivirlo. Y ahí le dije: heme a mí, libértame a mí. Y salí al llamado. Y se acercó mi pastora, oró por mí, caí al suelo, me revolqué, vi salir un demonio con la boca cosida, fui libre, y cuando me levanté, nadie me dio los 50 euros. Rompan las estructuras mentales, dejen a Dios obrar. Hoy hay un tiempo y una oportunidad para ser libre. Vamos a continuar con la palabra, el versículo 11 y 12 del mismo capítulo 2.
Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Aquí dice, abandonaron al Señor, se produce un cambio en la historia. Ellos ya habían heredado la tierra, pero estaban sirviéndole a los dioses Baales, porque el vacío está dentro. Ahora, ¿con qué lo llenas? Ya depende de ti y depende de mí, pero la necesidad de adorar, de alabar, de dar culto, con ella nacemos. Y mucho se habla de los padres que abandonan a los hijos, de esa orfandad, de esa herida en el alma, el abandono de Moloc, ese espíritu que viene a ocupar el lugar de padre en una vida, pero poco se habla de los hijos que abandonan a los padres. Yo fui abandonada por mi padre, él nunca estuvo y cuando estuvo fue para meterme en ese coche que ya les conté. Pero un día yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo conociéndote, yo también te he abandonado a ti. Estoy en la misma posición que mi padre. Y ahí, con esa revelación que a mí me llegó, yo le quité todo el poder que tenía Satanás sobre la herida de mi alma, sobre ese bucle de victimismo y recibí la paternidad de Dios. Ese día se borró de mí la palabra de huérfana que había, de despreciada, de apartada, de desechada, porque mi padre no me había querido. La idolatría a día de hoy continúa, dice Jueces del 12 al 15. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal y como les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Como esta generación no había heredado la fe, no sabían quién era Dios, no se conocían a ellos mismos, habían sido influenciados por los dioses vecinos y habían permitido que otros le dijeran quiénes eran. Porque cuando tú no sabes quién eres, quién es tu padre y el precio que tú vales, tú permites que cualquiera te adopte. Y la idolatría a día de hoy se mantiene en este tiempo, pero de una manera más sutil. A día de hoy nosotros no nos postramos delante de imágenes de dioses baales, ni adoramos a becerros de oro. Pero tal vez la idolatría hoy es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Un trabajo, un puesto, un título, una posición, una persona, un marido, una mujer, un pastor. Hay una diferencia muy grande entre admirar, valorar e idolatrar. La aceptación, el reconocimiento, el ego. Y ahora que ya sabes tú, porque el Espíritu Santo te va hablando y te va diciendo si realmente entrona a tu vida a Dios o si tú tienes un ídolo por encima de Él. Dice, ¿y qué hago con esto? Porque no lo quiero. Empieza a dar pasitos firmes. Si tú sabes que tu ídolo es el amor al dinero, practica la generosidad. Si tú sabes que tu ídolo es el reconocimiento y la aceptación, el temor a hombre, empieza a decir que no. Mi ídolo, cuando yo no conocía a Dios, ¿saben quién era? Un muerto. Un espíritu, y la espiritista que tenía el contacto con el muerto. Y cuando no tenía acceso al muerto, era el tarot. Fuere cual fuere, estaba en el reino equivocado. Y yo fui libre y salí de Egipto porque el Señor me sacó de Egipto, pero a mí me costó mucho quitarle el poder que yo le había dado a Satanás en mi mente. Porque los ídolos se entronan. Y los ídolos los tienes que derrumbar. Y si no puedes sola, le tienes que pedir ayuda a Dios. Pero el ídolo tiene hoy que caer, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Dice la Biblia, continúa diciendo en Jueces, que los israelitas tenían influencia de los dioses vecinos. Porque no sabían quiénes eran. Porque habían permitido que esa generación de vecinos que tenían alrededor les adoptara. Cuando tú sabes quién es Dios, tú conoces sus facetas, el doctor de doctores, y tú viviendo con heridas sin sanar. Hay que sanar.
El proceso es largo, es doloroso, pero hay que sanar. Ponle nombre, entrégale tu dolor al Señor y perdona. Tienes que perdonar a esa persona que te ha hecho daño y te tienes que perdonar a ti mismo, porque muchas veces no nos creemos dignos de recibir el perdón de Dios. Continúa diciendo el texto que el Señor ardió en enojo contra Israel y que los entregó a manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Si Dios se aparta de ti, tú tienes la derrota garantizada. Si Dios te quita la protección, el infierno va a venir y te va a robar. Si Dios quita su mirada de ti, te vas a convertir en una marioneta que Satanás va a mover a su antojo y te va a llegar la frustración y la amargura. Y el texto, para terminar, continúa diciendo que el pueblo clamó, Dios libertó y el pueblo volvió a pecar. Y así entraron en un bucle donde el pueblo pecaba, clamaba, Dios rescataba. Y ese bucle espiritual es del que tú tienes que salir, porque ni tú ni yo hemos nacido para vivir en bucles espirituales. Nosotros hemos nacido para estar en nuestro hábitat natural, que es la presencia de Dios. Amén. Este pasaje nos enseña que la mayor tragedia de este pueblo de Israel no fue perder esas batallas, fue perder la relación con el Dios Todopoderoso. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, se conoce a sí mismo. Esa identidad de hijo desciende. Como yo les decía, yo tuve un proceso de liberación largo, no porque Dios no pudiera libertarme de una sola vez, sino porque yo no mantenía la libertad. Y hoy ustedes van a recibir libertad, quien quiera, pero de ustedes dependerá el mantenerla. A mí esta palabra se me hizo viva en Génesis 3:3, que dice: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo Dios. No deben comer ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Nos quedamos muchas veces solo con no deben comer. Y la parte de ni siquiera tocarlo no le damos importancia. Si no fuera importante para Dios, el Señor no lo hubiera dejado escrito en la palabra. Así que con el pecado no se juega. Porque el pecado tiene el poder de atraparte. Y yo decía, yo controlo. No, Satanás es más astuto que tú y te va a atrapar. En el mundo oímos que dice que correr es de cobardes, aquí es de valientes. Tú ves el pecado y tú te echas a correr, porque tú ya sabes que Satanás tiene un poder, tiene una astucia que de alguna manera o de otra te va a atrapar, y cuando menos te lo esperes vas a estar con la soga al cuello. Donde el mundo entero ve prohibiciones, realmente esas son las protecciones de Dios. Y aunque tú no lo entiendas, obedece. Yo viví este versículo literal. Lucas 10:19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Yo viví toda mi vida con un espíritu de temor. Yo creo que ya eso pudo haber entrado hasta en el vientre de mi madre cuando tuvo que luchar de alguna manera contra esos líquidos que venían contra él. De siempre recuerdo tener miedo, tener temor. Y un día estaba yo sentada en la iglesia y de repente caí bajo la presencia del Espíritu Santo, y como una serpiente cuando se le quita la piel, me desvistió y se me puso aquí delante. Y la vi como les estoy viendo a ustedes ahora. Era una serpiente pitón enorme con su boca súper grande que se balanceaba y me intimidaba. Y Jesús estaba aquí a mi derecha. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Mira lo que me está haciendo. Y el Señor me decía, vénsela. Y yo le decía, yo no puedo. Una y otra vez. Ayúdame, Señor. Vénsela. Señor, no puedo. Hasta que Él me dijo, yo estoy contigo. Y en el mundo espiritual saqué una serpiente, una espada, y le corté la cabeza a esa serpiente y fui libre del temor. Para todo aquel que sienta que el temor le persigue, hoy vas a recibir libertad en esa área también. Cuando yo estaba preparando la prédica, yo le decía al Señor que si me quería dar algo especial para esta casa. Y el Señor me dijo que sí. Y hay un regalo que el Señor me habló para esta casa, para Guatemala.
El Señor me dijo para esta iglesia que hace tiempo Él les entregó un regalo. Un regalo era un ramo de flores del color que a cada uno le gustaba, y yo entendí que era conforme a su necesidad. Pero ese ramo de flores ya fue hace tiempo y esas flores se marchitaron. Y ahora el Señor entregaba un regalo nuevo. Era un ramo de flores enorme del color que a ti te gusta, conforme a tu necesidad. Pero tú tenías las manos aún agarrando el ramo pasado. Ese ramo ya cumplió su función porque esas flores ya se marchitaron. Fue maravilloso para ese tiempo, pero ahora para este tiempo no nos vale. Entonces suelta ese ramo, que esas flores ya están marchitas, y agarra el tremendo regalo que Dios trae hoy para esta casa. Amén. Gracias. Me mostraba el Señor mis piececitos en un escalón. Y me decía, avanza, Esther. Y yo, ¿cómo voy a avanzar si no hay nada más? Solamente había un peldaño donde estaban mis pies, y el Señor me decía, confía, avanza. Y yo le decía, Padre, pero si es que yo no veo nada. Eso es la fe. Yo levanté mi pie y a medida que fui a ponerlo se fueron creando los peldaños. Y Dios hoy te dice, confía aunque no veas. El libro de Marcos nos cuenta la historia de Moisés frente al Mar Rojo. Parecía un mar que no se podía abrir, imposible de abrir. Y detrás venían los egipcios. Y Moisés clamándole a Dios, y el Señor le dice, ¿por qué me clama? Avanza. El mar no estaba abierto, el mar se abrió porque ellos avanzaron. Y esa es la actitud que tú tienes que tener hoy en tu vida. Yo me gustaría orar por ustedes. Me gustaría, si la alabanza me puede acompañar al completo con este pedazo de equipo de adoradores que hay en esta casa. Me gustaría darte de lo que yo he recibido y que el Señor imparta y derrame aquí todo lo que Él tiene preparado para este pueblo, porque este pueblo hay unas características que tiene, y es hambre y sed de Dios. Así que ahí donde estás, ponte en pie. Vamos a adorar. El altar queda abierto para todo aquel que quiere dar ese pequeño paso y que empiece a ver cómo el mar se abre. Yo tenía una canción preparada, no sé si puede ser. ¿Sí? Ah, genial. Ah, vale. ¿Y tú me ayudas? ¿Te mando? Aquí nosotros la apoyamos así. Muy bien. Ahí donde estás, dale gracias al Señor por lo que ya empezó a hacer. Y acepta todo lo que Él va a traer hoy para ti. Da ese paso, aunque no veas. Yo soy de esas personas que no me gusta ver el siguiente peldaño. No, yo quiero ver 20 más. Hay que soltar la autosuficiencia, el control, entregarnos en manos del Espíritu Santo de Dios, pedirle al Señor que revele todo anatema que hay en nuestra vida, que nos revele cuál es el ídolo, entregárselo a Él y derramarte a sus pies. El Espíritu Santo de Dios siempre está. Y si cuando termine esta prédica no te acuerdas de nada, recuerda solo una cosa: la inmensidad del amor de Dios no cabe en una palabra. No hay palabra en el universo que pueda describir el amor de Dios. Ha tenido que hacer una comparación para que le podamos entender. Pues si la adoración la podemos poner un poco.